Hola a todos, mi nombre es Elina Pietreviasi, militante de Sociales Grande y estudiante avanzada en la carrera de Ciencias de la Educación. Hoy estamos acá para abordar el texto de Anthony Giddens, que es la sociología. Vamos a ir haciendo el mismo recorrido que hace el autor, acá tienen el índice. El autor comienza con algunas preguntas introductorias que se hace la sociología. Por ejemplo, ¿cómo surgió este mundo? ¿Por qué son nuestras condiciones de vida tan diferentes de las de nuestros antepasados? ¿Qué direcciones tomará el cambio en el futuro? Son preguntas que, si prestamos un poco de atención, algunas hacen referencia al pasado, otras a la actualidad y otras incluso al futuro. Entonces, definir qué estudia la sociología se va complejizando solamente con las preguntas que nos hacemos al respecto. Por eso el autor, para allanar un poco el camino y hacer todo un poco más fácil, nos aclara que la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y de las sociedades. Entonces, esta preocupación primordial que va a tener la sociología va a ser la que oriente a todas las preguntas que se hagan. En cuanto al ámbito de la sociología, el fragmento que tienen acá citado, la verdad es que lo resume bastante bien. Dice, la sociología demuestra que es necesario utilizar un punto de vista más amplio para saber por qué somos como somos y por qué actuamos de la forma en que lo hacemos. Nos enseña que lo que consideramos natural, inevitable, bueno o verdadero puede no serlo y que las cosas dadas de nuestra vida están influidas por fuerzas históricas y sociales. Para el enfoque sociológico, entonces, es fundamental comprender de qué forma sutil, aunque compleja y profunda, la vida individual refleja las experiencias sociales. Traduciendo un poco lo que nos transmite este fragmento, entonces, tenemos que la sociología se va a preguntar por todas aquellas cuestiones que nosotros consideramos que son naturales en nuestra vida. Por ejemplo, el autor toma el caso del amor romántico. Hoy en día podemos pensar que las personas que se casan se van a casar por amor. Sin embargo, no hace falta irnos muy atrás para tener cientos de casos de personas que solamente se casan por conveniencia, para que las tierras queden en la familia o para mantener una familia real, demás. Entonces, los motivos por los que hoy las personas se casan son distintos a los de la antigüedad. Y fíjense que algo tan íntimo como con quién uno decide pasar el resto de su vida, es algo que está influido por el contexto en el que nos encontramos. Entonces, el amor no es un sentimiento que atraviesa a todo el mundo, el amor romántico no está necesariamente asociado al matrimonio y la concepción del amor romántico está ligado a influencias sociales e históricas. Inclusive podríamos pensar el caso de la homosexualidad, como hoy ya está mucho más naturalizado, pero el punto, y acá lo que nos tenemos que quedar más que nada, más allá del ejemplo del amor, es que nada en la vida social en la que nosotros nos encontramos insertos es natural. Es todo algo cultural, es todo una construcción social que va a ir modificándose. Y en tanto es así, nuestras decisiones individuales se ven entretejidas por una trama que es mucho más compleja que lo que nosotros podemos siquiera pensar. Durkheim va a profundizar acerca de esto tomando el caso del suicidio, como una decisión que es tan individual, se pensaría, ¿no? Algo tan personal más que individual, también se ve influida por las experiencias y por lo que vamos a entender como la estructura social. Ahora bien, para nosotros, para que nosotros podamos notar todas estas cosas que nos parecen tan naturales, entonces hay un concepto en la sociología que se llama la distancia sociológica o la imaginación sociológica o el punto de vista sociológico. El punto es que hay como bien está resumido acá en el fragmento que tienen citado, em, el sociólogo tiene que tener la capacidad de notar todo aquello que está dado como natural y poder extrañarse ante ese fenómeno. Sería, por ejemplo, nosotros como argentinos poder notar que el mate, que es algo que tenemos tan natural en nuestra vida, es algo que en verdad es cultural. El hecho de que nosotros estemos en clase tomando mate es algo de lo que, si nosotros estuviésemos estudiando a la sociedad argentina, tendríamos que poder decir, che, esto en verdad
es algo cultural, es algo que me tiene que producir una sensación de extrañeza, decimos. Em, y para eso tenemos que hacer uso de la imaginación. La imaginación sociológica nos pide, sobre todo, que seamos capaces de pensar distanciándonos de las rutinas familiares de nuestras vidas cotidianas para poder verlas como si fueran algo nuevo. Es decir, poder tomar distancia de nuestra propia cultura y poder observarlo como algo completamente nuevo. Si yo ingresase a un aula de la facultad y tuviese que vivir todo como si fuese algo nuevo, el mate tiene que ser también uno de los fenómenos que me tiene que extrañar. ¿Qué me tiene que extrañar también? Bueno, el docente está posicionado al frente del aula, con un pizarrón, todos nosotros sentados, mirándolo a él, quizás no estamos sentados en forma de círculo y demás. Entonces, eso lo logramos gracias a la imaginación sociológica. El autor, para ilustrar esto, toma el caso de beber café. Y dice, bueno, la sociología del café. Entonces, tomar café tiene un valor simbólico, también se puede utilizar como droga, tiene un montón de relaciones sociales y económicas que están implícitas. Lo mismo pasa en el caso del mate, pensemos en el circuito de producción de la yerba mate, y también hay un desarrollo social y económico anterior, como vengo nombrando. Entonces, en lo que respecta al estudio de la sociología, una de las cosas más importantes que nos tiene que quedar del texto de Giddens es que el estudio de la sociología nos permite entender los problemas individuales como problemas sociales. Problemas tan personales como el suicidio, entender que están insertos dentro de lo que entendemos que es la estructura social. ¿Y qué es la estructura social? Bueno, la estructura social la conformamos todos aquellos que formamos parte de una sociedad, es decir, como individuos. No es una estructura en el sentido de que pensemos en un edificio que también tiene una estructura. No, no es algo que está fijo, consolidado, dado, sino que se va modificando. Se refiere al hecho de que los contextos sociales de nuestra vida no solo se componen de una colección aleatoria de acontecimientos y acciones, sino que de diversas maneras están estructurados o siguen una pauta. O sea, nosotros no salimos a la calle y sencillamente accionamos de manera aislada y las cosas que nos pasan son acontecimientos aislados. No, está todo tejido en una trama, todo sucede dentro de una trama. En el caso de que alguien nos convide un mate, es bastante obvio que eso es algo sumamente cultural. Pero pensemos en acciones como que caminamos por la vereda, la manera en la que nos vestimos, la manera en la que caminamos, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal. La estructura social entonces no tiene el carácter físico de un edificio que existe al margen de las acciones humanas. Sus componentes básicos somos nosotros y lo reconstruimos en cada momento. Por eso hay una parte de la estructura social que va a tender a permanecer siempre igual, pero hay una parte que va a tender a modificarse. Y esto el autor lo llama como consecuencias deseadas y no deseadas. Entonces, hay una parte que va a tender a la reproducción social, va a decir, que es esto de que la estructura social se mantenga siempre igual. Pero hay otra parte que va a tender a la transformación social, es decir, a que esta estructura se vaya modificando. Así podríamos notar, por ejemplo, el tema de la ropa y las modas o el tema del lenguaje y algunas palabras que van surgiendo. Pero bueno, para hablar un poco ya acerca de la sociología y de algunos autores, debemos iniciar con Comte, porque él es el primero que acuña el término de sociología y lo utiliza para referirse a la física social. Comte, como ya saben por el video de Esther Díaz, lo asociamos con el positivismo, es decir, con esta manera de hacer ciencia muy ligada a las ciencias naturales. De hecho, fíjense que al principio no hablábamos de sociología, sino de física social. Y de hecho, Comte en realidad está utilizando esta palabra para diferenciarse de lo que ya estaba ocurriendo en este momento. Y como bien dice ahí, busca ayudar a la sociedad a través de herramientas que permitan predecir, comprender el comportamiento humano. Para Comte, luego de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en Europa, esta era la única ciencia que quedaba por formarse, básicamente. Como que con esto el mundo de la ciencia se iba a ver completo. ¿Qué sucede?
La verdad es que más allá de los aportes que pueda hacer Comte, como bien dice, luego desarrolla Durkheim y le critica, nos encontrábamos con trabajos que eran muy especulativos, vagos, y así es que empezamos a hablar de los aportes de Durkheim. Bueno, Durkheim mantiene esta base científica, vamos a decir, a la sociología, y busca definir cuál va a ser el objeto de estudio de esta ciencia y así define a los hechos sociales, que son, como bien lo resume el texto, aspectos de la vida social, como el estado de la economía o la influencia que tiene la religión, que configuran todas nuestras acciones individuales. Creía que debíamos estudiar la vida social con la misma objetividad con que los científicos se ocupaban de la naturaleza. Fíjense que mantenemos esta cuestión positivista, decimos, de la ciencia. Cuando hablamos de objetividad, de neutralidad, o de las ciencias sociales ligada a las ciencias naturales, estamos refiriéndonos a los aportes que tuvo el positivismo desde nuestros comienzos. Eh, y él, por eso mismo, es que en ese intento de estudiar a la sociedad como se estudia a las ciencias naturales en un laboratorio, va a querer estudiar al hecho social como si fuese una cosa, como si pudiese mirarla de manera muy distanciada y sencillamente observar y registrar lo que pasa. Y acá tenemos más que nada lo que fueron sus principales trabajos, como la división social del trabajo, la anomia social y el suicidio. Él dice que en relación a la división del trabajo, que lo que mantiene unida a la sociedad son los valores y las costumbres que nosotros tenemos compartidos. Y su análisis del cambio social se basa en el desarrollo que tiene la división social del trabajo. Para Durkheim, este proceso estaba desplazado cada vez más a la religión como principal núcleo de cohesión social. A medida que se expande la división del trabajo, las personas se van haciendo más dependientes de los demás, porque cada una de ellas necesita bienes y servicios que le proporcionen los que realizan otras ocupaciones. Eh, por otro lado, el concepto de anomia viene a referir a cuando en una sociedad falta esta cohesión, cuando en una sociedad hay una sensación de falta de objetivos, de desesperación, y él dice que esto es producto de la misma modernidad en la que está viviendo la sociedad. Justamente esta división social del trabajo va a tender a la anomia, pero él la ve además como algo malo, el conflicto como algo que no tiene que suceder en las sociedades. Es decir, las sociedades tienden a ser armoniosas y cuando sucede este estado de anomia es algo que se tiene que arreglar, digamos. Y finalmente, en lo que respecta al suicidio, como ya les adelanté, es una de las cosas, uno de los hechos sociales, el suicidio es un hecho social que él va a estudiar y nosotros hoy lo tomamos como ejemplo para entender cómo una decisión tan individual, efectivamente, se ve influida por la estructura social. Avanzando un poco, decíamos entonces, Durkheim critica a Comte y Durkheim va a ser criticado por Marx. Marx, a diferencia de Durkheim, va a ver el conflicto como algo inherente a la sociedad. Inclusive va a decir que gracias a que existe el conflicto es que las sociedades progresan, o sea, que las sociedades más que progresan se mantienen constituidas. La corriente de Marx se denomina materialismo histórico, quiere decir que se llama materialismo histórico, y una de las cosas que más estudia Marx son la lucha de clases, la sociedad sin clases sociales y el comunismo. Él va a decir que el cambio social, a diferencia de lo que estaba diciendo Durkheim, más que nada se ve inducido por las influencias económicas y que el conflicto va a estar siempre en la sociedad porque siempre va a estar los ricos frente a los pobres y ese es el motor de la historia. Es decir, es lo que hace que la historia se mueva, continúe. Y este conflicto entre los ricos y los pobres siempre va a estar porque los ricos van a tener los medios de producción que son utilizados por los pobres como fuente de trabajo. Entonces, los que poseen el capital, que son las fábricas, la maquinaria, las grandes sumas de dinero, conforman una clase dominante.
y el resto de la población constituye una clase de trabajadores asalariados, o lo que hoy conocemos como la clase trabajadora, que no posee los medios para su propia supervivencia. ¿Por qué? Porque los tiene la clase dominante. Por tanto, debe buscar los empleos que proporcionan los que tienen el capital, es decir, los ricos les dan el trabajo a las clases trabajadoras. En consecuencia, el capitalismo es un sistema de clases en el que el conflicto entre estas es constante, porque siempre va a existir esto. Luego de Marx tenemos a Weber. Weber desarrolla que las ideas y los valores culturales ayudan a que se constituya una sociedad. Y estas son las que conforman nuestras acciones individuales. Él habla de que la ciencia y la burocracia son los factores que subyacen en el capitalismo y que en cierto modo son más importantes incluso que el mismo capitalismo. Weber habla de racionalización, del capitalismo como un factor de desarrollo social, a diferencia de Marx, y que la doctrina cristiana es en relación con la aparición del capitalismo. Eso es una de las cosas que él más estudia. Más allá de lo complejo que son estos tres autores, no se queden tanto en intentar entender en profundidad cada una de estas teorías. Ya van a tener mucho tiempo para ello en la carrera. Acá sencillamente tienen que entender el diálogo que hay entre ellos, es decir, que hay una crítica hacia unos y hacia otros. Esto es algo que en la ciencia constantemente sucede. Constantemente alguien realiza aportes que luego son refutados o que otra persona muchos años más adelante le contesta. Estos fueron entonces los comienzos de la sociología también, y eso es una de las cosas fundamentales que se tienen que quedar. Cuando hablan de sociología, sí o sí tienen que referirse en algún momento a estos tres autores. Pero en lo que respecta a los autores más recientes, tenemos a Foucault y Habermas, perdón, quien, bueno, Foucault desarrolla más que nada, un montón de cuestiones relativas al poder, al panóptico, que ya lo van a ir viendo, y también a la sexualidad. Y Habermas, el capitalismo que destruye el orden moral. Yo les diría que si realmente les interesa profundizar sobre esto, está buenísimo, son temas re interesantes, pero sí la realidad es que son un poco complejos, eh, por lo que primero deberían de entender todo lo demás que venimos hablando, y después sí empezar a profundizar un poco en estos autores. Pero fíjense que incluso en lo que es el texto que tienen 3 párrafos nada más que hablan de ellos. O sea, nadie les está pidiendo que profundicen. Ya para ir cerrando, nos preguntamos entonces, ¿es la sociología una ciencia? Porque una de las cosas que preocupaban al principio era que cómo vamos a estudiar algo que en realidad no tiene una existencia concreta. O sea, decimos sí, la estructura social, pero la estructura social no existe en ningún lado, no es que yo voy y la veo, no. ¿Cómo estudiamos algo que no podemos ponerlo en un laboratorio y hacerle pruebas, por ejemplo? Bueno, si bien la ciencia es la utilización de métodos sistemáticos de investigación empírica, el análisis de datos, la elaboración de una teoría, la valoración lógica de argumentos para desarrollar un cuerpo de conocimientos acerca de una determinada materia, eh, si bien la sociología puede no llevar a cabo no poder realizar experimentos en un laboratorio, no poder confrontar empíricamente algunas cosas, no poder experimentar con su objeto de estudio, en algunos casos, la sociología es una ciencia en tanto conlleva la aplicación de un método sistemático de investigación empírica, del análisis de los datos, de la valoración de las teorías según las pruebas existentes, y además, y sobre todas las cosas, hay un argumento lógico detrás. Entonces, sí, la sociología es una ciencia. Y ya para ir cerrando, ¿cómo puede ayudarnos la sociología en nuestra vida? Bueno, el tomar distancia, esto de la imaginación sociológica, que es algo sumamente difícil, nos puede ayudar a tomar conciencia de nuestras diferencias culturales, y eso a conocernos a nosotros mismos, al autoconocimiento, también al conocimiento de los demás, a entender la pluralidad, la diversidad, poder habitar y habitarla,
También, como dice acá el PowerPoint, la evaluación de las políticas, el papel del sociólogo en la sociedad, todas estas cosas son fundamentales. Y para cerrar, recordarles que cualquier duda se pueden contactar con nosotros al WhatsApp o por redes sociales. Nosotros siempre estamos ahí para cualquier consulta. Recordarles que grabamos todas estas clases en tanto creemos en una educación pública, gratuita, de calidad y por sobre todas las cosas inclusivas. Vamos a seguir militando por este proyecto político y por eso es que llevamos a cabo esta y muchas más actividades. Si quieren saber más, siempre nos pueden contactar por redes sociales. Muchas gracias.